Hola, ¿qué tal? En este caso vamos a estudiar lo que son módulos y congruencias, pero para ello recordemos que podemos establecer un conjunto de cosas, una colección. En este caso tenemos una cajita con varias estrellas y vamos a utilizarla para descubrir el tema o el concepto de divisibilidad. Sin importar la cantidad de estrellas que tenemos en esa cajita, nos podríamos preguntar de cuántas formas podemos hacer paquetes o colecciones más pequeñas del mismo tamaño. Es decir, por ejemplo, podríamos dividir esa cantidad de estrellas, esa cantidad total, en parejas. Observa que en este caso particular formamos 5 parejas, aunque nos sobró una estrellita. Si ahora queremos dividir la cantidad total en tríos, logramos formar 3 tríos en este caso particular, pero nos sobraron 2 estrellitas. La pregunta es, en este caso particular, ¿se podrá dividir en paquetes de cantidades iguales de tal forma que no nos sobren estrellitas? Observa este ejemplo donde hicimos paquetes de 4, nos sobraron 3 estrellas. Pues bien, en este caso puedes observar que tenemos 11 estrellas. Observa todas las posibilidades que tenemos de agrupar nuestros elementos en paquetes de cantidades iguales. Por ejemplo, hicimos paquetes de 2 y nos sobró una estrella. Hicimos paquetes de 3, nos sobraron 2 estrellas. En paquetes de 4 nos sobran 3 estrellas. En paquetes de 5 nos sobró una. En paquetes de 6 nos sobraron 5 estrellas. En paquetes de 7 nos sobraron 4, en paquetes de 8 nos sobraron 3, en paquetes de 9 nos sobraron 2, en paquetes de 10 nos sobraron 1. Entonces, la única forma de agrupar esta cantidad de estrellas en particular que teníamos era o meterlas todas en un paquete o hacer unidades solas, dejarlas así como estaban. Entonces, estos números se llaman primos porque precisamente no se puede dividir en paquetes más pequeños sin que nos sobre algo. O los juntamos todos o los dejamos en unidades. Esa es la definición de números primos. Es aquel que no se puede dividir sin dejar residuo. Esa es, digamos, la introducción a divisibilidad. Es como dividir en paquetes más pequeños y fijarnos en el residuo. Pues bien, vamos a ver una tabla donde precisamente vamos a observar el comportamiento de esta repartición o esta división de cantidades. En la parte de arriba, en la barra verde oscuro, vemos que esas serán las cantidades de elementos que vamos a tener en nuestra caja. Por otro lado, en la columna verde claro, vamos a tener la cantidad de elementos que vamos a meter en cada paquete. Entonces, la tabla nos va a indicar precisamente cuántos elementos sobran después de hacer esa división. Por ejemplo, si tengo un elemento a dividir, o sea, en mi caja tengo el total de un elemento, pues solo puedo formar un paquete de un elemento y no me va a sobrar nada. Ese sería mi residuo. En cambio, si sigo teniendo ese mismo elemento nada más, solo un elemento en mi caja, pues no se va a poder dividir en paquetes de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9. Por eso mi residuo siempre va a ser 1. O sea, va a seguir quedando el mismo único elemento que tenía. Lo mismo pasa con el 2. Si tengo en mi caja 2 elementos al inicio, puedo hacer
paquetes de 1, o sea, unidades, y mi residuo va a ser 0, porque precisamente no estamos dividiendo en realidad en paquetes, se quedan las unidades solas. Si tengo dos elementos y quiero formar ahora paquetes de 2, pues obviamente voy a tener un paquete de 2 y mi residuo va a ser 0 porque no quedó nada. En cambio, si quiero hacer paquetes de más elementos, pues no los voy a poder formar porque nada más tengo 2 elementos. Entonces, ese sería mi residuo, el 2. Ahora veamos la siguiente columna. Cuando tenemos 3 elementos, se pueden formar paquetes de 1, obviamente. Si quiero formar paquetes de 2, pues solo voy a poder obtener un paquete y me sobraría 1. Por eso tengo el 1 ahí en la tabla. Y así sucesivamente podemos observar que cada uno de los números de la tabla nos indica cuántos van a sobrar después de hacer la división. Por ejemplo, si tenemos 8 elementos a dividir y formamos paquetes de 6 elementos, vamos a poder obtener solo un paquete y nos van a sobrar dos elementos. Por eso podemos observar que hay un 2 en esa tabla. La columna de números en verde claro precisamente nos va a indicar los módulos, a eso se le llama módulo. Es, digamos, los paquetes que podemos formar al dividir nuestra cantidad total de elementos. Y los residuos van a ser muy importantes para considerar la definición de congruencia. Observen esta misma tabla, pero ahora voy a colorear los residuos iguales. Nos vamos a fijar en los números de la primera fila, o sea, los que están coloreados en verde oscuro. Estos números van a ser congruentes por pares si tienen el mismo residuo según la fila que estemos observando. Por ejemplo, observen el número 2 y el número 7 en la fila del número 5. Observen que ambos tienen el residuo 2. Entonces, el 2 y el 7 se dice que son congruentes bajo el módulo 5. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tanto el 2 como el 7 van a obtener el mismo residuo si se dividen en paquetes de 5, lo cual es cierto porque si tenemos 2 elementos en total en nuestra caja, no vamos a poder obtener ningún paquete de 5 y nos van a sobrar los mismos 2 elementos que teníamos al inicio. De la misma forma, si tenemos desde un principio 7 elementos en nuestra caja, podemos formar un paquete de 5 elementos y nos sobrarían 2. Por eso se dice que el 2 y el 7 son congruentes módulo 5. Más formalmente, si tenemos dos números enteros, se dice que son congruentes si existe un número entero m tal que divida a su diferencia. Ahí está la notación formal. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor la definición. La notación diría 15 congruente con 8 módulo 7. ¿Eso qué significa? Que tanto el 15 como el 8 obtienen el mismo residuo si dividimos cada una de esas cantidades en conjuntos o paquetes de 7 elementos. Y pueden observarlo en la imagen. Precisamente del lado izquierdo tenemos 15 donitas y si los dividimos en paquetes de 7 obtenemos 2 paquetes y nos sobra una donita. En cambio, del lado derecho observamos 8 donitas, obtenemos solo un paquete de 7 y nos sobra precisamente una donita. Entonces, en este caso, nuestro entero K tomaría el valor de 1 y precisamente observen que
Si restamos 15 menos 8 nos da 7 y 7 es precisamente el resultado de multiplicar la K por el módulo 7, o sea, por la cantidad de elementos que van a tener los paquetes. O sea que sí se cumple la definición de congruencia. Observen que si B fuera 0, entonces A sería un múltiplo de M. Observen, por ejemplo, 8 se puede dividir entre 2 y no obtendríamos residuo. O sea, 8 es congruente con 0 módulo 2. Es decir, en este caso, la B es igual a 0, la M es igual a 2 y la A es igual a 8. Entonces, el K no importaría qué número fuera, ya que la A, o sea, el 8, siempre va a dividir a la cantidad que nos dé, porque de inicio ya divide a M. Hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.